Muy bien, buen día, hermanos, ¿cómo están hoy? Que Dios les bendiga grandemente. Les invito a abrir sus Biblias en Marcos 14 para estar siguiéndome en la lectura bíblica de hoy. Y vamos a estar leyendo versículos 27 hasta 31. En la vida hay fracasos, ¿verdad? Y es común de tener momentos arriba y momentos abajo y tener fracasos, tener grandes caídas en la vida. Y muchas veces cuando miramos atrás de esos momentos, aunque en aquel momento fue muy difícil, en aquel momento no entendimos nada, cuando miramos atrás con ojos espirituales podemos ver que Dios estaba haciendo algo en ese momento, que Dios estaba obrando en ese momento grandemente. Y en mi vida he visto las gracias más grandes, los regalos más grandes de Dios. Estaban aún en esos momentos muy difíciles y momentos de fracasos también. Yo me acuerdo cuando era con 15 años, estaba jugando fútbol y eso fue mi vida, los deportes era mi vida, de jugar fútbol y andar por todos lados en esa forma. Era el enfoque de mi vida. Y un día con 15 años jugando en un partido, tuve un accidente, rompí mi rodilla y ese fue una cosa tras otra. En un año y medio tenía 2 cirugías, tenía mucha complicación para recuperarse, tenía meses sin caminar y me sacó completamente de ese enfoque en mi vida y fue sumamente difícil. Pero mirando atrás yo veo que Dios me sacó de algo para guiarme en otra forma, para cambiar mi enfoque, para cambiar y mostrar que no soy más fuerte, no soy invencible. Y Dios estaba en su gracia en ese momento. Más adelante, cuando ya estaba en rumbo en mi ministerio, estuve en un instituto bíblico y dentro de ese instituto tenía un programa para ser piloto misionero, para llevar misioneros de lugares en el medio de nada, donde no hay gente, donde no hay oportunidad de llegar y traer medicina y todo tipo de cosas así. Y estuve muy emocionado y sabía que este fue para mí, este fue la voluntad de Dios. Estuve en ese programa por un año. Y tenía todo un año de pruebas, de exámenes, y hasta ahí estuve yendo casi poco a poco, ¿no? Avanzando, y en el final de ese año hubo una semana de prueba grande en que te enseñaran algunas cosas de mecánico, te enseñaran algunas cosas de cómo andar en avión, y todas esas cosas, y hubo muchas pruebas. Y yo en esa semana fracasé completamente, me rechazaron. Dijeron, bueno, este no es lo tuyo, puedes probar otro año, a ver si puedes volver a hacerlo, pero este no es tuyo, Dios no tiene este para ti. Y eso fue muy difícil. Estuve deprimido por un tiempo, pero ahora miro atrás y digo, qué bien era Dios para mí de guiarme y traerme a otro camino que iba a ser mejor para mí, que aún más iba a disfrutar y estar contento. Dios obra así, en los fracasos. Y hoy quiero hablar de eso. Quiero hablar de fracaso y el plan de Dios. El fracaso y el plan de Dios. Y en eso vamos a estar mirando el fracaso más grande de uno de los hermanos o los hombres más grandes en la historia, el apóstol, el discípulo Pedro. Este hombre tan grande en la historia tenía un momento muy malo. Y no solo él, pero todos los discípulos. En el momento que necesitaba Jesús, más que nada amigos cercanos, se fracasaron. Eso es lo que vamos a ver hoy y vamos a ver qué es el plan de Dios dentro del fracaso. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Jesús en nuestras vidas, en nuestros peores momentos? Con eso vamos a leer. Siguen conmigo empezando en el versículo 27 de Marcos 14. Esta es la pasión de Cristo. Dice, entonces Jesús les dijo, todos escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas.
pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos que se escandalizaren, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Oramos, Señor. Qué grande, Padre, ver a nuestros héroes, a nuestros antepasados fracasando. Queremos entender, Padre, siendo parte de la familia de Pedro, la familia de fe, y entendiendo lo que iba a hacer Pedro después y el gran papel que iba a tener en el nacimiento de la iglesia y hasta hoy en día, Señor, con las cartas que escribió. Queremos entender lo que es este fracaso en el contexto de la historia y queremos entenderlo para que podamos también ver bien y entender bien nuestros fracasos en nuestros peores momentos. Que tú nos ayudas, Señor, una vez más, que tú nos ayudas, Padre, de entender tu voz en este momento a través de tu palabra, que es vivo, es real, es eficaz, es poderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Ya hablamos, hermanos, la semana pasada sobre el gran cena del Señor, la última cena, lo que hablamos, en que fue un poco dulce amargo, porque en ese momento Pedro, o Judas, había ya decidido traicionar a Jesús y Jesús lo anunció en ese momento. Así que ya hemos visto entre los hermanos más cerca de Jesús, ya uno no solo se alejó y se fue, pero se fue para traicionar, para matar a Jesús, para ir en contra, para apuñalarlo en la espalda. Con un beso lo va a hacer, como vamos a ver. Pero hoy lo vamos a ver que no solo Judas, en su engaño, en su traición, está haciendo maldad contra Jesús, pero también los otros discípulos se van a encontrar escandalizando de Jesús. Y eso es lo que quiero empezar, ¿no? ¿Qué es? Una pregunta central acá es, ¿qué significa escandalizarse? ¿Qué es esta palabra y qué está pasando acá? La palabra, obviamente, es donde encontramos la palabra escándalo. La palabra en griego es la misma palabra que significa de ofenderse, de ser ofendido por Jesús, de ser ofendido por algo. Y también dentro de otros, en la figura de esta palabra, lo que trae ese concepto de tropezar, es un concepto de tropezar, de caer, y en eso han jugado algunas otras traducciones de la Biblia que encontramos, va a traducir esta palabra escandalizo, lo van a traducir como apartar o abandonar, y hasta uno se va a decir perder la fe, ¿no? Perder la fe en Jesús, que es un poco fuerte, pero es decir, que van a ver Jesús con escándalo, con ofensa. Alguien que era su Señor, alguien que es su maestro, la persona que está siguiendo por 3 años, que han dedicado su vida a su camino, de repente están ofendidos, están escandalizados por Jesús. Pero vemos, la misma Biblia interpreta para nosotros lo que significa cuando dice, en 30 y 31, Jesús
dice que esta noche me vas, cuando dice a Pedro, ¿no? Esta noche me vas a negar. ¿Ah? Y es lo que vemos que también pasa. Entonces, esta idea que todos van a escandalizarse y Pedro dice, yo no, dice, esta noche me vas a negar. ¿Ah? Es como repudiar, es como anunciar este escándalo, es como anunciar con Jesús no. No estoy con él. No es mío, no soy cristiano, no soy seguidor, no lo conozco, es negar a él. Y es lo que vemos, y quiero que tomamos un tiempo a ver lo que pasa en acción, lo que significa de ser escandalizado, se expresa en lo que pasa, ¿no? Jesús dice, van a estar escandalizados por mí, van a ser ofendidos por mí, y es lo que pasó después. Aunque todos dijeran, no, Jesús, estamos contigo. Mira, en 50 dice, cuando vienen para agarrar a Jesús, las autoridades decían en 50, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeran. ¿Ah? Entonces, de ser escandalizado, implica acá que se huyeran, ¿ah? Se fueran corriendo, con miedo, diciendo, bueno, no vamos, ahí se puso picante la cosa, vamos yendo, alejamos, corrimos, vamos a buscar un lugar más seguro. Pero quiero leer también el momento que Pedro se encuentra, gran obra profético de Jesús diciendo, hoy, dentro de algunas horas, estás tan confiado ahora, Pedro, pero dentro de algunas horas, me vas a negar 3 veces. Y dice así, mira este contexto, mira lo que pasa y cómo se forma esto. Quiero leerlo por las dudas que no conocen esta historia o se han olvidado de cómo pasa con Pedro. Dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándolo, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente, tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo canta 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en eso, lloraba. Y lloraba acá la palabra es muy específica, no es llorar adentro, no es que estaba triste con una lágrima cayendo, este es un llanto, es llorar afuera. Cualquier que miraba podría ver, este hombre está afligido. Se rompió Pedro lo que hizo. Y es fuerte lo que hizo. Dejamos que cae sobre nosotros. El acto no solo de los discípulos, pero más específico de Pedro. Estaba adelante y como se huyó, se fue corriendo, pero quería saber lo que iba a pasar a Jesús, sin estar con Jesús, sin apoyar a su Señor, sin decir, yo soy discípulo de él, ¿qué están haciendo? Está mal lo que están haciendo. No, tenía miedo de su propia vida y se alejó de su mejor amigo, se alejó de su Señor, aquel que vio caminando sobre agua, aquel que vio sanando a gente, se escandalizó. Y él no tenía la valentía de decir a una chica, una sierva, alguien que no tenía poder sobre él, alguien que quizás podría ir corriendo a decir a otra persona, pero era alguien de no tener vergüenza. No quiero decir que una mujer en aquel tiempo no tiene valor, pero decir, esta sierva no tenía ninguna intimidación sobre él. Y él tuvo tiempo, lo negó una vez, después tuvo tiempo de pensar, ¿qué hice? La próxima vez que tengo la oportunidad lo voy a arreglar porque... Y ella, la misma chica que podría ya arreglar la situación, decir, mira, hablé mal,
yo no tengo vergüenza, yo soy con Jesús. No, la negó otra vez, lo negó otra vez y después, cuando fue ya en una situación que no puede negar, como era obvio, es decir, que estaba encontrado con acento de Galileo, toda la gente sabía, y con la gente alrededor, con mucha confianza, diciendo, ya sabemos que eres con Jesús, ¿por qué estás negando aún más? Es como un niño con galletas sobre toda la boca y el padre dice, ¿comiste galletitas? ¿Tienes chocolate por toda la boca? ¿Comiste? Y el niño, no, no. Se encontró Pedro en un lugar hasta que es ridículo negar. Es como tiene el botón acá diciendo, yo soy cristiano, diciendo, no soy cristiano. Eso es lo que hizo Pedro. Y eso es lo que significa ser ofendido por Jesús. Y eso es el fracaso que Jesús anunció que lo iban a hacer. Pedro mirando a Jesús solo, en su peor momento, nuestro Señor, mientras que estaba llevado a las autoridades que por fin lo tienen, por fin lo van a agarrar y lo van a hacer de todo, lo van a maltratar, lo van a decir de todo, no hay nadie para pararlos, lo van a decir de todo y ahora Pedro se queda callado, no se defiende y ni va para decir, bueno, si me vas a matar a Jesús, si vas a hablar mal a Jesús, vas a tener que hablar mal conmigo. No lo hizo. En su peor momento abandonaron a Jesús. Y antes que miramos a estos hombres con desprecio y juicio, diciendo, Pedro, cualquiera, Pedro, mira lo que hizo, qué cobarde, qué feo, esos somos nosotros. Porque quiero enfocar un poco de cómo nosotros también fracasamos. Cuando miramos a los discípulos de la misma forma que cuando miramos el pueblo de Dios, cuando hacen cualquier cosa, cuando Israel se revela y todas esas cosas, no es para ponernos arriba de ellos y decir, qué ridículo, si yo estuve ahí no iba a hacer eso, no, es para decir, esos quiénes somos así. Mira cómo rebelamos contra Dios, mira cómo negamos y escandalizamos de Jesús. Y la segunda pregunta que quiero hacer en ese sentido es, ¿cuáles son las maneras que podemos tropezar? Y hay grados de tropiezos, yo creo, ¿no? Hay tropezar y nos levantamos enseguida, a caer, quizás nos lastimamos y tenemos que sanar, pero levantamos y seguimos, ¿no? Y hay momentos que hasta que vamos a naufragar nuestra fe, como Pablo habla de tener una fe naufragado, es que sí, destruido, hasta que quizás encontramos que tenemos que reconocer que no éramos verdaderamente cristianos. Hay gente que descubre eso, que llega un momento de decir, realmente no era cristiano, no vivía, no tenía la fe, estuve fingiendo, estuve viviendo la regla, la religión, no sé, no estaba haciendo lo que debía hacer y mi fe era así, naufragado. Así que hay diferentes maneras que nosotros podemos tropezar, que podemos escandalizarnos por Jesús. Bueno, tenés la forma, podemos decir, literal, ¿no? Tenemos la forma de literalmente irse, diciendo, cuando se queman las papas, cuando las cosas ponen feo, cuando no recibimos lo que queremos, o estamos deprimidos, la vida no es como queremos, diciendo, no, Jesús no me sirve, la iglesia no me sirve, esta vida cristiana no me sirve y nos damos vuelta diciendo, me voy. Eso es literalmente dar la espalda a Jesús y lo puede hacer, lo pueden hacer, es lo que hicieron los discípulos. Aunque por un momento, los discípulos no perdieron la salvación. Fue claro, Jesús vamos a ver, Jesús ya tenía cuando vuelvo, cuando yo resucito, vamos a juntar en Galileo. No estaban perdiendo su salvación acá, ya no estaban maldecidos como Judas. La gran diferencia es que uno era cristiano y otro no, uno era realmente un seguidor y otro no. Pero acá lo que quiero enfatizar es que a veces literalmente podemos tropezar y caer. Y como Jesús hablaba en su parábola de la semilla,
Acuérdate que dice que la palabra de Dios es como semilla que uno tira por el camino. Alguno va a caer en tierra que tiene espinas, que crece juntos, y esas espinas, esas cosas representan los problemas de la vida, las preocupaciones de la vida, los temas que puede pasar, y se ahoga nuestra fe. Y eso es lo que pasa. Algunos encuentran su fe ahogado por de frente de diversos problemas. Pero a veces nuestra negación de Jesús es más sutil. Tropezamos en una forma más sutil. Estamos como Pedro, que se acerca a Jesús, mirándolo de a lejos, escondido, no diciendo nada a nadie y hasta negando a Jesús, aunque Pedro estuvo con Jesús, ¿no? En una forma, pero tenía vergüenza y negó a Jesús. Mira lo que dice en Marcos 8:38, cuando Jesús está hablando del camino de la cruz, decía: si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. A veces podemos tener ese tipo de negación, que podemos vivir como cristianos bajo perfil, que no hablamos con otros sobre nuestra fe, que no hablamos y no somos abiertos, escondemos la Biblia, escondemos nuestra fe. Cuando alguien pregunta, ¿qué hiciste el fin de semana pasada? Y vos la única cosa que hiciste, quizás fuiste a un retiro y fuiste a la iglesia, y ni puedes decir eso, no hice nada. Escondemos nuestra fe muchas veces, y es una forma, cuando somos como espías secretos para Jesús, en lugar de guerreros que están dispuestos a decir, soy cristiano, ¿qué? Yo creo, ¿qué quiere decir? Tener dispuesto de que nos digan de todo, nos llaman de todo, que dicen, sos un cualquiera. Estamos dispuestos a pasar esa vergüenza para Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. A veces tropezamos en esa forma. Ojo con eso, pues es una forma de negación, de negar nuestra fe en Jesús. Y a veces tropezar es simplemente desobediencia. Hermanos, cuando Dios nos dice hacer algo y decidimos en que vamos a seguir nuestro camino como queremos y vamos a decir, yo sé que Dios quiere que haga X, pero no lo voy a hacer el opuesto porque sí, y puedes tener miles de formas de justificar. Cuando hacemos eso, estamos tropezando, estamos siendo escandalizados por Jesús y estamos negando a Jesús en una forma más sutil. No simplemente cuando hacemos algo que no debemos, pero también cuando no hacemos algo que debemos. Cuando desobedecemos, ignoramos a Jesús, es una forma de negación, porque eso no es la manera que Dios quiere estar en tu vida. Dios quiere estar en todo, llegando a todo, tocando todo, y es la única forma que Dios va a estar en tu vida si tiene todo. Si tú quieres checar a Dios, checar a Jesús en tu vida, no lo tenés. No lo tenés. Quizás pensás que lo tenés, pero no lo tenés. No debemos escandalizar, no debemos tropezar. La última pregunta que quiero hacer es: ¿dónde ponemos pues nuestra confianza? Este es el punto de todo. ¿Dónde debemos poner nuestra confianza? Es interesante, mirando de nuevo en 29, la reacción de Pedro. Y acá muestra un poco de una foto de eso. Pedro con tanta bravado, tan confiado, macho, yo puedo. Él dice, entonces Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y él dice, mira, más tarde en 31 va a decir, si todos se van, yo hasta mi vida lo voy a dar. No es que no voy a negarte, no es que no voy a escandalizar, voy a estar dispuesto a morir. Y Jesús dice, 3 veces, Pedro,
3 veces me vas a hacer. No una vez, no 2 veces, 3 veces. Eso es increíble, tan macho, tan confiado era Pedro. Y hasta que, bueno, miró a sus compañeros diciendo, bueno, este giles sí, te van a negar, pero yo no. Y él llevó la vergüenza de ser la persona que no negó a Jesús 3 veces. Y podemos decir, los otros ni llegaron a tener ese momento de negar a Jesús. Simplemente fueron corriendo por sus vidas. En cierta forma, su pecado también es llamar a Jesús un mentiroso. Jesús decía, me vas a negar. Y en lugar de humildemente aceptar esa palabra, diciendo, Jesús, no quiero hacerlo, ayúdame, ¿qué debería hacer? No, él dice, Jesús está equivocado. Yo soy fuerte, Jesús. Yo soy fuerte, yo soy hombre, yo voy a morir. Y lo intentó, ¿no? Lo intentó un poco. Sabemos en Juan, cuando llegan los soldados, el Evangelio de Juan nos enseña que agarró una espada. Pedro, este pescador, no era soldado, ¿no? Quizás nunca había matado a nadie en su vida, me imagino. Intentó, levantando la espada, y cayó sobre la oreja de un soldado. Y no, seguramente estaba buscando matarlo, ¿no? Y era tan malo en ese eso que solo cortó la oreja. Y ahí como tenía ese momento de ya fracasar en eso y se fue corriendo. Eso es la realidad de la gran momento de Pedro, que pensaba que tenía confianza, podía hacer todo, terminó. De otro lado de todo era él en llanto, él llorando, él destruido. Pero eso fue parte del viaje, eso fue parte del punto. Quiero hablar sobre el propósito y la gran bendición del fracaso. Porque fue bendición para Pedro en el final. Lo enseñó algo, lo ayudó. Es parte del plan de Dios muchas veces que fracasamos. Es parte del plan de Dios en nuestras vidas. No que pecamos, no es lo que Dios quiere. Pero cuando nosotros pensamos que somos algo que no somos y empezamos a confiar en nuestras fuerzas, y confiar en nuestras habilidades de vencer la tentación, de ser lo correcto, de ser hombre o ser mujer fuerte, a veces nos da el regalo de caer, nos da Dios el regalo de fracasar en nuestras habilidades y en nuestras maneras de pensar. Hasta cuando Jesús en versículo 30 en versículo 27, cuando habla proféticamente, él mira para atrás a un texto en Zacarías 13:7, cuando dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersados. Y en esa misma profecía en Zacarías, tiene la idea que esas personas que fueran dispersados, que fueran corriendo, van a ser restaurados y traídos de nuevo y que van a ser renovados. Es decir, mata el pastor, se van las ovejas, pero en eso va a obrar a traer de nuevo. El pastor resucitado va a traer de nuevo y lo va a restaurar, lo va a traer a un mejor lugar. Va a pasar, quiero que entiendan, hermanos, que vamos a tener fracasos, porque somos débiles, que somos pecadores, que a veces no hacemos las cosas bien y vivimos en un mundo así. Vamos a tener conflictos en la vida, vamos a tener luchas. El problema no es, por ejemplo, en la iglesia, el problema no es que tenemos conflictos o problemas, porque siempre vamos a tener. El problema es cómo resolvemos esas preguntas o problemas y conflictos. Eso es el tema. Y tenemos que buscar tener gracia y perdón. El perdón es fácil de hablar,
pero difícil hacer. Es muy lindo recibir, muy difícil dar. Tenemos que entender que va a venir fracasos y que uno mismo va a tener que vivir eso, a veces ese fracaso. Imagínate qué fuerte era esto cuando, si alguien te dice esta semana, imagínate este escenario, alguien te dice, mira, tú esta semana vas a maldecir a tu vecino, le vas a decir de todo, le vas a decir una mala palabra, ¿no? Tú ya te dice, eso es lo que va a pasar, y vos digas, ¿por qué voy a decir eso? No voy a hacer eso, no lo voy a hacer. Vas a hacer todo posible en esa semana, decir, no va a pasar porque no voy a tener esa experiencia y no le voy a decir nada porque estoy decidido, ¿no? Qué difícil sería imaginar haciendo eso, ¿no? Cayendo en esa trampa. Pero Jesús decía eso a Pedro, fue tan confiado. Y dentro de 2 o 3 horas, poco tiempo, ya está negando a Jesús. Solo tenía que cambiar un poco las circunstancias. Solo tenía que cambiar un poco la situación. Y de repente está dispuesto a hacer lo que jamás pensaría que haría. Increíble, increíble. Y nos debe darnos un poco de humildad cuando miramos a los otros y miramos a nosotros mismos, que debemos pensar bien, que no somos tan fuertes, que no somos tan invencibles, que podemos caer. Y cada uno tiene ciertas tentaciones, ¿no? Y ciertas cosas que son más fuertes que otras. Cuidado con la actitud de decir, cuando ves otra persona haciendo algo, o cayendo en un pecado, o haciendo algo mal, cuidado con la actitud de decir, yo jamás haría eso. Qué feo que hablaran de tal persona, qué feo lo que hicieran a Dios, jamás haría eso. Yo nunca haría eso, yo nunca hablaría así, yo nunca actuaría así. Cuidado. En Gálatas nos dice, cuando vamos a restaurar a alguien, cuidado para que nosotros no caemos también en lo mismo. Tenemos que guardarnos, y parte de guardarse es darnos cuenta de que somos débiles. Y solo necesitamos un poco de cambio en nuestra situación, que Dios saque a nosotros la seguridad por un segundo, o saca nuestra confianza de algo, y de repente estamos tan rápido de enojarse, hablar mal, pecar, caer. Ojo, para que no tropezamos. Y vemos de Pedro una lección grande de no debemos rendirnos. No debemos mirar nuestros fracasos como una excusa de decir, bueno, fracasé, ya está. Pedro en su peor momento, podemos decir que lloró, se fue roto, pero nunca se fue, nunca se volvió a Galilea, solo estaba con los discípulos todavía, se juntó con sus hermanos y tuvo que procesar muchas cosas. La gran diferencia entre Pedro y Judas, que los dos trajeron y hicieron muy grande pecado contra Jesús. Uno era ya pensado antes y fue más grave, ¿verdad? Lo que Judas hizo era más grande porque ella planificó, pensó, lo hizo así. El pecado de Pedro era más en el momento, era más, no fue preparado, aunque Jesús lo avisó, fue más un pecado de momento. Pero yo creo, y no estoy seguro de esto, pero yo creo, aunque no era realmente un seguidor de Cristo, que Judas podría haber encontrado, aun por ese pecado tan grande que hizo, que podría haber encontrado perdón de Dios si había buscado. Porque dice la Biblia que él también fue destruido. Él también se arrepintió en cierta forma. No quería, si podría ir atrás, lo iba a cambiar. Era como Pedro acá, destruido, llorando, pero su reacción fue diferente. La diferencia entre Pedro y Judas es que Judas se quitó su vida. Él nunca dejó de ser rey de su vida.
y no podría vivir con sí mismo en lugar de buscar y encontrar perdón y gracia de Dios. Él dijo, bueno, termino mi vida así. No dejan de buscar a Dios, aún en el fracaso, porque quiero decir ahora que hay otro lado del fracaso. Y en el otro lado del fracaso encontramos Jesús. Encontramos Jesús esperándonos para recibirnos. El gran obra de fracaso en nuestras vidas es que nos hace depender y buscar a Dios. Quizás somos fuertes físicamente y tenemos que caer físicamente para de repente depender en la fuerza del Señor. Quizás somos muy inteligentes y podemos depender mucho en la forma que pensamos y tenemos que equivocar mucho en nuestro pensar para que debamos decir, bueno, lo que el mundo llama locura es la sabiduría de Dios. Tenemos que pasar por fracaso para llegar a otro lado, encontrar a Jesús esperándonos en gracia. Uno de los problemas de Pedro no simplemente era que pensaba mucho en sí mismo y tenía mucha autoconfianza, pero también no escuchó a Dios, no escuchó a Jesús. Jesús decía en 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es decir, Jesús ya anunció que iban a caer, pero en anunciar que iban a caer también anunció que iban a ser restaurados, porque decía, ustedes me van a abandonar, voy a morir, pero ¿sabes qué? Voy a resucitar y voy a verte al otro lado. Ya perdonó a Jesús antes que lo hicieran, antes que lo dejaran solo. Jesús ya había perdonado a sus hermanos que hicieron mal contra él, que lo abandonó en su peor momento. Él decía, bueno, está bien, los voy a ver al otro lado. Y cuando te veo al otro lado, vas a ser cambiado. Y Pedro fue cambiado. Pedro es increíble como él, delante de una sierva, negó a Jesús. Y cuando pasó de recibir de nuevo el abrazo de su Señor y el perdón, muy poco tiempo después, fue capaz Pedro de pararse delante de miles de personas y declarar el mensaje sin pelo en la lengua, sin vergüenza, de pararse delante de miles diciendo, Jesús resucitó, Jesús es el Señor. Y eso es lo que hizo el fracaso para Pedro. Trajo poder, no poder de él, poder de Dios. Muchas veces como niño, creciendo, quizás ustedes hicieron lo mismo, siempre me ponía en este lugar con los discípulos y me enojé con los discípulos diciendo, si yo era ahí, yo iba a estar peleando para Jesús, yo iba a pararme al lado de Jesús para defenderle, no iba a dejar que esto pasaba, yo iba a pelear con los soldados mientras que estaban probando clavo, no iba a dejar que esto pasaba. Y ahora siendo adulto y entendiendo un poco mejor mí mismo, yo iba a estar ahí con Pedro. Yo iba a estar corriendo con mis compañeros por mi vida. Yo iba a estar negando a Jesús, porque son nosotros. Los discípulos representan a nosotros mejor que queremos decir. Y en eso vemos que el Señor tiene gracia para nosotros en nuestros fracasos, en nuestros peores momentos. No son los momentos más orgullosos que tenemos, ¿verdad? Cuando fracasamos, cuando pecamos, cuando caemos, pero nuestra reacción ahora es decir, ahora, aunque tenemos ese fracaso, Dios está en otro lado para recibirnos. Oramos, Señor, doy gracias, Padre, por tu palabra, doy gracias por este día, y pido que vas a bendecir mis hermanos que reciben este mensaje. En el nombre de Jesús, te damos todo. Amén. Amén.